Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Amén. En el servicio de oración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Puestos de pie, voy a pedirle al hermano Juan Carlos, por favor, con el micrófono aquí, guíenos en oración, mi hermano, si me hace el favor. Padre Santo, te damos gracias el día de hoy por estar aquí todos reunidos, Señor, en tu presencia. Bendito sea mi Dios por siempre y para siempre. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y por todo lo que nos vas a dar, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, vamos a continuar hoy con el tema sobre David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sam, consígueme un vasito de agua si me hace el favor. Claro. Ahora, hoy vamos a ver el tema favorito de David. Cuando hablamos de David siempre tenemos que hablar de Goliat. Entonces hoy vamos a ver de pastor de ovejas, perdón, a cazador de gigantes. Cazador de gigantes. Por cierto, los descendientes de Goliat eran los que habitaron Hebrón. ¿Recuerdan cuando llegaron los israelitas a Cades Barnea y entraron para reconocer la tierra prometida, los espías? Gracias. Ellos... Entonces, cuando se asustaron ellos le llamaron los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran descendientes de Goliat, eran familia de gigantes y estaban habitando, se habían concentrado en la tierra de Hebrón y en los alrededores. Y cuando, eso los asustó a ellos. Entonces 10 de los espías dijeron, no podemos. 2, Josué y Caleb, dijeron, entre más grandes son, más duro caen, ¿verdad? Entonces entramos porque Dios nos dio la tierra prometida. Es nuestra, es nada más cuestión de entrar y poseerla porque Dios va a pelear por nosotros. Los otros insistieron, no podemos. Dios entonces los castigó. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero cuando 45 años después, entonces de todos ellos quedaban solamente Josué y Caleb. Josué ahora estaba al frente, era el caudillo que estaba al frente de Israel para entrar a conquistar la tierra prometida. Y Caleb entonces era uno de los guerreros. Y él entonces después que habían conquistado quedaba Hebrón. Y entonces él le dijo a Josué, permita que yo pueda entrar, dame Hebrón. Donde están los descendientes están los gigantes, los hijos de Anac. Dame Hebrón. Era la tierra más apetecida, ¿verdad? Claro, la tenían ellos, los gigantes. Entonces, porque él dijo, la misma fuerza que yo tenía hace 45 años, cuando yo di mi conciencia de que podemos entrar y conquistarlos, la tengo ahora. Dios me ha preservado a través de esos 45 años. La fuerza que tenía entonces la tengo ahora, así que dame Hebrón. Y entró y conquistó Hebrón. Y bueno, esa es otra historia, pero es una historia muy interesante también, porque entonces él la repartió a sus hijos y entonces eso es otra historia muy, muy bonita. Pero Caleb entró a conquistar precisamente los descendientes de Goliat. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Ahora pueden verlo aquí conmigo si gustan, o pueden verlo en sus Biblias. Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elo.
y se dispusieron para la batalla contra los filisteos. Ahora, en ese entonces las guerras eran diferentes a las de ahora. La guerra moderna, la guerra cambió en la guerra de liberación de Estados Unidos, en 1700, que empezó en el 76, y cuando los británicos se rindieron fue en el 78. Hubo 2 años de guerra, el año de la guerra de liberación de Estados Unidos contra Gran Bretaña. Y entonces ahí fue donde cambió, porque antes los ejércitos se disponían, para mí es muy tonto, ¿verdad? Se disponían uno frente al otro y comenzaban a dispararse. Ahí todos parados, ahí apiándose unos a otros, ahí parados. Entonces todo eso cambió a lo que ahora llaman la guerra de guerrilla. La guerra de guerrilla, entonces, es sorprender al enemigo, andar ahí de hurtadillas y entonces sorprenderlo en emboscadas y todo eso, ¿verdad? Que es la forma moderna, bueno, la antemoderna, porque la moderna ahora es con drones y con robots. No exponer a los hombres, ¿verdad? Sino hacer la guerra sin exponer a los soldados. Muy bien, entonces se dispusieron para la batalla contra los filisteos, o sea, unos están allá y otros están acá. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Y salió un paladín del campamento de los filisteos que se puso entre los 2 campamentos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Por eso se llama Goliat, ¿verdad? Que es de Gat. Y su altura era de 6 codos y 1 palmo. Ahora, yo considero, el codo egipcio es de 18 pulgadas, que es más o menos esto acá. O sea, del codo a la punta de los dedos. Pero ese es el codo egipcio. El codo sagrado es todo el antebrazo, a partir de la axila, que es la medida que se usaba para el templo. Pero comúnmente se usaba el codo egipcio, que es, digamos, medio metro, 45 centímetros, medio metro, digamos. Entonces, cuando habla aquí, probablemente está hablando del egipcio. Entonces, si son 6 codos, entonces quiere decir que medio metro, entonces tenía 3 metros de altura. Bueno, 3 codos y 1 palmo. Este es 1 palmo. Entonces, 3 codos y 1 palmo. Entonces, digamos 3 metros 10. Esto es 10, más o menos 10 centímetros, es 1 palmo. Ok, entonces, bueno, discutan entre ustedes ahí. La cosa es que son 6 codos y 1 palmo, más de 3 metros, dejémoslo ahí, para no discutir, más de 3 metros de alto, imagínense. Y llevaba, escuche, un yelmo de bronce en su cabeza e iba vestido con una cota de malla, y el peso de la cota era 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas llevaba unas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar. ¿Saben lo que es el rollo del telar? ¿Han visto? Bueno, es como más o menos como este grueso. Entonces, el enjullo de tejar, donde se arrollan las telas en los tejares, es más o menos como este grueso. Entonces, esa era la lanza. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. O sea, un hombre común ni lo levanta siquiera. Y su escudero iba delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué salís a disponeros para la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los esclavos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me matare, nosotros seremos vuestros esclavos. Y si yo pudiera más que él y lo matare, vosotros seréis
nuestros esclavos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora él se metió en problemas, ya con Dios, cuando él dijo: hoy he desafiado a los escuadrones de Israel. Porque Israel era el pueblo de Dios. El que se mete con Israel, se mete con Dios. Y lo vemos hoy, todavía está. Quien se mete con Israel, se mete con Dios. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, que tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y entrado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Ahora, si ustedes recuerdan cuando llegó la unción de David, entonces primeramente se presentó el mayor. Y cuando Samuel vio al mayor de los hijos de Isaí delante de sí, entonces él exclamó: ciertamente delante de tu siervo está el ungido de Jehová. Se dejó impresionar. Y entonces Dios le dijo a Samuel: no se deje impresionar por las apariencias, este no es. Y entonces siguieron hasta el chiquillo que lo tenemos allá en las ovejas, cuidando allá para que no se metan problemas aquí en la casa, ¿verdad? Entonces, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, ese es el primogénito, el que había impresionado a Samuel, y el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido, porque había estado con Saúl tocándole el arpa. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada? David había ido y vuelto de junto a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando ellos se fueron a la guerra, entonces David regresó a casa. Venía pues aquí el filisteo por la mañana y por la tarde, y se presentó así durante 40 días. ¿El número 40 que representa en la Biblia? El número de la prueba. 40 es el número de la prueba. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. En ese entonces había que llevarle comida a los que estaban peleando. Llevarás asimismo estos 10 quesos al jefe de 1000. Y mira a tus hermanos, si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. En otras palabras, su ropa sucia, entonces mándalos de regreso a casa y llévales esta ropa limpia. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, peleando entre comillas. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó su carga y se fue, como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento cuando el ejército había salido en orden de batalla y daban el grito de guerra. Así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón. O sea, lo que él llevaba para sus hermanos, entonces lo dejó en manos del que guardaba el bagaje. Y corrió al escuadrón. Y cuando hubo llegado, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los hombres de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a ese hombre que ha subido?
ciertamente sube para desafiar a Israel. Y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará libre de tributos la casa de su padre en Israel. Escuche lo que Saúl estaba ofreciéndole a quien saliera y venciera a Goliat. Dice, lo engrandecerá con grandes riquezas y lo hará su yerno, le hará su hija y lo librará, lo va a hacer exento de toda clase de impuestos. Hará libre de tributos la casa de su padre en Israel. Cuando dice la casa de su padre, se refiere a su padre y toda su descendencia. Entonces habló David a los hombres que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Oiga lo que dice David, un joven. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, él está retando al ejército del Dios viviente. Y aquí está un hombre que dice, pero ¿quién es este que haga semejante cosa? ¿Quién se cree? Y el pueblo le respondió conforme a esa palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Y le pusieron ahí todas lo hará muy rico, lo hará yerno, le dará su hija en matrimonio y hará exenta su casa de toda clase de impuestos. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira de Eliab contra David. O sea, está escuchando a su hermano menor metiéndose en problemas. Para eso lo tenían allá cuidando las ovejas, ¿verdad? Para que no estuviera metiéndose en problemas. Se ve que le gustaba buscar el peligro y metiéndose en problemas. Entonces, ahora Eliab, de ahí como hermano mayor que es, él va a defender a su hermano. Y entonces dijo, perdón. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo hace en una forma despreciativa, ¿verdad? Está tratando de bajar, de humillar a David para que se sienta inferior. Y entonces le dice Eliab, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Y ahora qué hice? Decimos nosotros. No son solo palabras. Esto es bla, 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 dice David. Como que no respetaba mucho a su hermano mayor tampoco. Y apartándose de él hacia otros, dijo lo mismo. Y le respondieron los del pueblo como la primera vez. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y cuando las refirieron delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres joven y eres un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Lo pone en pretérito. Era. Tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. O sea, yo no salía corriendo, pero detrás del animal. Y lo hería y lo libraba de su boca. Y si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Tanto al león como al oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Eso pudo con David. Ve el corazón de David, un hombre tras el corazón de Dios. Él se sintió personalmente herido, personalmente atacado. Esto ya no era cuestión de solamente el pueblo de Israel, no, ya esto era personal. Este filisteo incircunciso, gentil, estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. Ahora, vamos a ver cómo Saúl lo va a preparar para la batalla. Recuerde que Saúl era un hombre grande. O sea, cuando escogieron a Saúl conforme al corazón de Israel, ellos buscaban un hombre que fuera a pelear por ellos. Entonces, Samuel se buscó el hombre que era el más alto. O sea, de cabeza arriba era más alto que el pueblo. Entonces ahora Saúl vistió a David con sus ropas. Imagínense cómo le quedaban nadando, ¿verdad? A David. Y puso sobre su cabeza un yelmo de bronce y lo armó con una cota. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos e intentó andar, trató de caminar, porque nunca lo había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he probado. Y quitándose David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano. El cayado es aquella varilla que tiene una cuestión ahí en la punta. Esa cuestión ahí en la punta era, si una oveja se iba un guindo, entonces él con eso lo agarraba y lo jalaba y lo sacaba. Porque el arma del pastor eran dos, el garrote y el cayado. El cayado era para defender a las ovejas y para salvarlos. Y el garrote era en contra de los enemigos. Tomó su cayado en su mano y se escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, es importante, ya que él va a usar esto como su arma, entonces escogerlas. O sea, no es cualquiera. Él escogió 5 piedras lisas del arroyo. Yo no sé cuántos de ustedes son aficionados del béisbol, pero el béisbol, la maña del lanzador está en coger las costuras de la bola. Entonces ustedes se fijan, a veces lo ponen de cerca, cuando él tiene su mano aquí atrás y está dándole vuelta, buscando, dependiendo qué quiere lanzar, si es una rápida o es una curva o a ver qué va a lanzar, así escoge las costuras. Y entonces ese es el lanzamiento. Igualmente con las piedras que él va a arrojar con la onda. Entonces él está buscando ahora que sean piedras lisas, que no agarren para otro lado y que no hagan cosas que no tienen que hacer, sino que vayan directamente al blanco. Como cuando el lanzador busca una bola rápida. Entonces lo que va a hacer es, va directo y se atiene a la rapidez para engañar al bateador, ¿verdad? O sea, cuando él vio que lanzó, ya le llegó. Es una bola rápida que le llega antes que lo espera. Entonces esto es lo que está escogiendo ahora David. 5 piedras lisas del arroyo. Y los puso en el saco pastoril que traía, una bolsita que traía al frente donde el pastor llevaba sus cosas, en el zurrón. Y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Ahora, tal vez uno tiene en menosprecio la honda. Aquí no está hablando del carro ni la moto, ¿verdad? De marca Honda. Algunos salen con el chiste, ¿verdad? Ustedes han visto dónde la moto está en la Biblia, ¿verdad? No, esto es una Honda, eran 2 tiras de cuero, una larga, más o menos como largo. Y entonces, con una bolsita en el fondo.
Entonces, lo que ponían la piedra en la bolsita, cogían las dos, enrollaban una, la que iban a sostener, la enrollaban en el dedo, y la otra la prensaban con el dedo. Entonces, comenzaban y la giraban alrededor de la cabeza. Y luego, cuando soltaban la que quedaba suelta, entonces iba directo. La Biblia habla de que habían algunos de los que estaban peleando con David cuando él andaba huyendo de Saúl, que podían partir un pelo con su honda, no recuerdo ahora a qué distancia. O sea, era un arma certera. En manos de un experto, era una arma certera. Así que no lo tomemos como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tomó su cayado en su mano, se escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril que traía en el zurrón, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero iba delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, o sea, un joven, y aparentemente sin armas, sin escudos, sin armamento, lo tuvo en poco, porque era joven y rubio, de hermoso parecer, como que los guerreros tienen que ser feos. Entonces él también se dejó llevar por la impresión, igual que Samuel con el hermano mayor de David, que creyó que ese era el escogido. Ahora entonces él ve a David, que era joven, rubio y de hermoso parecer, y lo tuvo en menosprecio. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Está hablando del cayado. Y maldijo a David por sus dioses paganos. Ups. Está maldiciendo al hombre de Dios con sus dioses falsos, con sus dioses paganos. Y no terminó ahí. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te mataré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, porque no solamente era testimonio para la tierra, también para Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de combate, al encuentro del filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, la única parte del armamento que no tenía armamento. La frente, lo que llamamos nosotros el sentido, aquí entre los dos ojos, estaba sin armamento. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, o sea, era una bala que entró, y cayó en tierra sobre su rostro. Ahora, no ha muerto todavía, ahí está caído, está en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de Goliat, la espada de filisteo, sacándola de su vaina, lo mató. No había muerto todavía, sino que él lo mató cortándole la cabeza.
y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su poderoso paladín muerto, ¿para qué se van a quedar ahí, verdad? Porque ahí, ese era el trato. El trato es que ellos iban a ser esclavos, pero no, eso no significa que van a cumplir con la promesa. Entonces huyeron. Y entonces levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y los filisteos cayeron heridos por el camino de Saharaim hasta Gat y Elim. Volviendo luego los hijos de Israel de seguir a los filisteos, saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén y puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, esto sí yo no lo entiendo. Y he visto lo que dicen los comentaristas al respecto y poca luz me ha arrojado. Dijo Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Ahora, él había estado con él tocando el arpa. Y Abner también le contesta, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Entonces, no entiendo esta parte. ¿Cómo no reconocieron ellos a David de que había estado tocando el arpa delante de Saúl? Y el rey dijo, pregunta tú, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos hoy. Entonces, ¿qué vemos a través de todo esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Meterse con el pueblo del Dios de Israel es meterse en problemas. Alguien tal vez dirá, bueno, pero es que hoy las circunstancias son diferentes. No, son las mismas. Las batallas son diferentes, tal vez tienen otra presentación, pero el enemigo es el mismo. Y sigue desafiándonos, y sigue enfrentándonos, y todavía se cree más poderoso que nosotros. El problema es cuando nosotros, igual que los siervos de Saúl, el ejército de Israel, se dejaba impresionar por Goliat, igual nosotros. Muchas veces nos dejamos impresionar. Y algunos cristianos entonces lo que hacen es lo que no deben hacer. Se meten con el diablo y nosotros, Dios no dijo que nos metiéramos con el diablo, que dependiéramos de Él para que Él venza al diablo. Nosotros no tenemos poder para retar al diablo, pero sí tenemos poder para resistir al diablo y acusarlo delante de Dios para que Dios haga con él lo que tiene que hacer. Algunos se ponen a abuchearlo y se ponen a silbarle y a decirle cosas. Y en la epístola de Judas está de que aun cuando se enfrentó el arcángel Gabriel con Satanás peleando por el cuerpo de Moisés, entonces él lo que dijo es: el Señor te reprenda, le dijo a Satanás. Y nosotros tenemos entonces que decirle eso: el Señor te reprenda. Pero si usted quiere decir eso para que el diablo lo oiga, tiene que decirlo en voz alta, porque Dios puede leer nuestros pensamientos, el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Y nosotros entonces necesitamos recordar de que Él se está metiendo con los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que dejar de estar huyendo, enfrentarnos, pero no con nosotros. ¿Con qué se enfrentó Jesús? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Recordemos siempre, cuando hablamos con una persona inconversa, cuando hablamos con una persona que tiene problemas, cuando hablamos inclusive con el enemigo, es la palabra de Dios. Ahora, el problema es cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, porque no estamos en una relación íntima con el Señor a través de su palabra. Por eso tenemos que estar leyendo y atesorando palabra de Dios en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento, nosotros tengamos palabra atesorada. Les voy a contar cómo funciona. Cuando viene un ataque del diablo, el cristiano dice: Señor, ayúdame.
El procedimiento es que el Espíritu Santo viene a nuestra mente para recordarnos el pasaje que nosotros necesitamos usar en esta ocasión. El problema es cuando viene a nuestra mente y no está atesorada la palabra que el Espíritu Santo necesita usar. Y cuando no está atesorada en nuestra mente, entonces el Espíritu Santo tiene que recurrir a terceros para que nos haga llegar la palabra. Ahora, cuando el Espíritu Santo tiene que depender de terceros para hacernos llegar la palabra, que es la respuesta a la situación por la que estamos pasando, ¿cuánto tiempo va a tardar? O sea, si la palabra está asesorada en nuestro corazón, la respuesta es inmediata. Pero si tiene que depender de terceros, puede ser un predicador. Yo no sé todos los predicadores, pero yo sé lo que yo era. Muchas veces yo estaba predicando y venía a mi mente un pasaje que yo debía decir, y yo veía a la gente que estaba ahí y yo decía, no, esta palabra no es para ninguno de ellos, es cosa mía, y no la daba. Ahora ya no. Ahora viene a mi mente una palabra que yo no sé para quién es esto, pero Dios me lo puso en el corazón, yo lo doy. Y después muchas veces, no siempre, porque a veces no me doy cuenta, pero otras veces viene una persona y me dice, esa palabra era para mí. Y yo tenía que haberla dado, y tal vez no la di. Entonces, cuando tiene que recurrir a terceros, puede ser, ¿cuánto va a durar? Un predicador que tal vez sí, tal vez no la da. Un programa de radio. Los programas de radio se preparan con mucha anticipación. Programa de televisión, un folleto, un libro, de alguna manera que nos haga llegar esa palabra. En mi propia vida yo recuerdo haber leído libros que eran la respuesta a mi necesidad de hacía años, que me ayudaron. Pero yo decía, qué lástima que yo no leía eso hace mucho tiempo, que me llegó ahora. Entonces, ¿cuál es la solución? Palabra de Dios atesorada en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Jehová. Y entonces cuando Él viene, ahí está la respuesta. ¿Cuántos Goliaths hay en su vida? ¿Cuántos Goliaths hay en mi vida? Todos tenemos Goliaths en nuestras vidas. Entonces, la defensa contra Goliat, no importa la forma que tome, la defensa contra Goliat es la palabra de Dios, atesorada en nuestro corazón. Entonces, estamos seguros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar o atesorar tu palabra. En mi corazón he guardado, he atesorado, he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente, depender de ti, sabiendo, Señor, que tú nos das la victoria contra Goliat, cualquiera que sea la forma que tome. Pero la palabra está en tu palabra, la respuesta está en ti, que aprendamos a amar tu palabra, amar la relación contigo, depender de ti, sabiendo que tú pelearás con nosotros, pero necesitamos nosotros estar con las armas correctas, que es palabra de Dios, atesorada en nuestro corazón. Ponemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras respuestas, también te alabamos y te bendecimos, porque lo ponemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, quiero invitar a los que están viendo por los medios, de que se comuniquen conmigo esta semana. Ahí está en Facebook, ahí está en YouTube y en Telegram, pero la forma de comunicarse conmigo es a través de WhatsApp, 8708-5569. Por favor, identifíquese, porque hay muchas personas que se comunican conmigo. Entonces necesito que se identifique. Dígame su nombre, de dónde escucha o de dónde ve,
y también la comunicación, porque hay mucho material disponible y quiero ayudarlo en su correr cristiano, pero necesita identificarse. O en la salida, también en la despedida, está también el correo para que se comunique conmigo, para que podamos entonces juntos buscar la solución que el Señor tiene para su vida, así como para la mía. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.